actualización, que es lo que ha pasado, va a tener una actualización de eso que siempre la llevamos y digamos, se sigue trabajando como un caso individual. Pero digamos, más para abordar la cuestión colectiva, que es lo que vamos a hacer siempre mucho énfasis. Entonces, como eso requiere cierto conocimiento y procedimiento, estamos pensando si les interesaría que les demos una capacitación en materia de sistemas de Naciones Unidas, pero con especial énfasis en los procedimientos especiales, para darles una capacitación en términos de cuáles son los procedimientos, cómo se acceden, qué mandatos hay, y en el medio de eso, también sacar las dudas, para así, digamos, no partimos más o menos de una base en común, y obviamente después las dificultades y cuestiones y trabajos que encuentran en el camino, nosotros podemos apoyarles en términos de procedimiento, no en términos sustantivos, ahí nosotros no nos podemos meter. Porque los expertos independientes o relatores son justamente independientes, o sea, no son parte de nuestra oficina, es un mecanismo de Naciones Unidas, nosotros tenemos contacto porque coordinamos, pero son independientes. Ellos deciden si tomar un caso, si no tomarlo, cómo abordarlo, qué hacer, dónde mandarlo, cuándo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Posiblemente, aunque no es seguro, sumemos a otra organización ahí, unipersonal en realidad, una persona que trabaja otras cuestiones más de temas de vivienda, pero a los menos todo con el fin de la capacitación, no de abordar el caso. Pero eso, digamos, todavía no lo sabemos, así que en principio sería esto, algo muy comité pequeño, ¿sí? Lo haríamos online, que va a ser lo más práctico para que también más personas puedan participar y ustedes puedan participar de allá. Coordinamos un horario y un día para que ustedes también puedan tener un acceso a conectividad. Bueno, y así nosotros le damos la capacitación, partimos de esa base y después les ayudamos a construir el caso. ¿Por qué? Porque lo que viene bien de esto es que hay otro actor más que esté presionando sobre la causa. Y digo, por ahí no responde al Estado, porque quizás no responde, porque la tasa de respuesta del Estado venezolano es alarmantemente alta. Digo, mucho más de lo que uno pensaría. Después la respuesta del contenido es otra cosa. Pero digo, que no respondan no quiere decir que no lo vean. Mire, No doctor, es como nosotros. para decirle algo, con pruebas en mano, ¿verdad? Esto trae un origen de la Sala Constitucional. Aquí hay sentencia de que aunque no admiten la demanda contra el ministro de Vivienda y Hábitat, ¿verdad? Dice la sentencia que indistintamente la no inadmisibilidad ordenan... ¿De qué caso me estás hablando? ¿Ah? ¿De qué caso me estás hablando? Del mismo caso penal. Porque Okay. esta sentencia viene después que me tienen preso. Ok, listo. Perfecto, ahí ya estoy claro. Después que me tienen preso, de tu caso. sentencian un mes después. Que impostergablemente solucionen lo planteado por la Organización Comunitaria de Vivienda que preside Carlos Canel, de la demanda que introduce Carlos Canel. Después que me tienen preso. No, entonces digamos, es interesante también esto que te digo por el tema de vivienda. Y son dos salas, la sala constitucional y la sala político-administrativa. Esta es del 2016, ¿no? 2013. ¿Verdad? Entonces, aparte que después de eso se demanda al defensor del pueblo porque se niegan a entregar las copias certificadas de los expedientes que demuestran la violación de los derechos humanos. Y la misma ponente, en el caso de la demanda contra el fiscal general de la República, hoy, antes defensor del pueblo, ¿verdad? Es la magistrada presidenta del Tribunal Supremo de Justicia hoy, sí. Gladys María Gutiérrez Alvarado. Sí, sí. Y es la misma ponente que tenemos para que dictamine la interpretación del Comité de Contraloría Social del Sistema de Justicia Judicial. O sea, está en el más alto nivel del poder del Estado. Porque Tarek William Saab, a él le notifican que fue demandado. Sí. ¿Verdad? Este comité demandó también para que le anularan el cargo de presidente a Maduro y volvieran a hacer las elecciones. Entonces el presidente de la República sabe que este comité existe y que este comité está denunciando la vulneración del Estado de Derecho venezolano. Entonces, estamos en el más alto nivel. Allá en Barinas, cuando mandan una orden como esta, yo la entrego, no pasó una hora
cuando me llamaron del Consejo Moral Republicano. Porque por casualidad del destino, o no sé si es la intención de ellos, mandan esa comunicación a Barinas por terceras personas para que me llegue a mis manos. Llega vulnerado la correspondencia, porque va sellada, pero llega vulnerada, y yo la entrego y le hago un oficio fiscal. Le estoy entregando lo que me llegó por terceras personas, pero llegó vulnerado. Y lo que tiene dentro la misiva no es lo que habla el oficio afuera. Pues como me llegó vulnerado, me llegó abierto. ¿Qué culpa tiene la hormiga que le dejan la perola al azúcar abierta? Uno revisa. Lo que manda el Consejo Moral Republicano es como hacer querer ver que están atendiendo las denuncias del Comité de Contraloría Social al sistema de justicia judicial, pero es una mentira, porque lo que mandan ellos es otra cosa de otra organización. Igualito cuando dice la denuncia que Tarek William Sá o su secretaria privada manda al Ministerio Público a Derechos Fundamentales, y Derechos Fundamentales manda una correspondencia para el Estado Anzuativo, cuando que es para la Fiscalía Superior de Barinas. Entonces tu detención fue vinculada a tu trabajo en la organización, ¿Ah? por el reclamo de las viviendas. Ajá. ¿Sí? Sí. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner, si les parece, ¿no? Obviamente. Vamos a ponernos de acuerdo en una fecha y un área para la capacitación, ¿sí? Para que le dediquemos una tarde o una mañana, dependiendo de cómo vemos las agendas. Dame una chance para fines de julio. Pensémosla para fines de julio, ¿por qué? Porque ahora estamos, yo estoy solo ahora en la unidad. Uno se puede estar en licencia de paternidad, la otra está de vacaciones y tiene que llegar al reemplazo y más o menos va a estar ya disponible para esas épocas. Entonces, pensémosla para fines de julio, pero en el medio, yo lo que ya haría es ir adelantando, para que nosotros podamos ayudar, lo que van a presentar ante los procedimientos especiales. Y hay dos cosas para antes de que me agregues. Dos cosas. Está este caso, ¿sí? Y está después el reconocimiento de la capacidad jurídica de la Contraloría. ¿No? Son los dos casos que yo identifico como principales que siempre hemos hablado. ¿Qué pasa? Los dos casos son complejos, no son fáciles de entender. O sea, yo después de mucho tiempo más o menos los capto, pero Yo lo entiendo. ustedes son claros que no es fácil de entender No el es fácil entramado. porque En general, los hechos y el derecho, todo junto. solamente la República Bolivariana de Venezuela da cosas. esa democracia participativa. Entonces, lo que vamos a intentar es, ¿pero qué pasa? Vos tenés que entender que allá, esta gente no va a poder leerse 200 páginas. Lo que necesitan es algo conciso, un resumen. ¿Sí? Estamos dando un resumen de no más de 10 páginas por caso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos le podés mandar más. Pero cuanto más páginas le haces mandar, bajan tus chances de que sean leídas. No le puede mandar menos, pues se lo manda codificado. 21 Declaración Universal, Pacto Internacional. Olvídate, el derecho no importa, porque importa. eso lo saben. Pero le codifico, por lo menos. Ahí, o sea, ellos lo saben, o sea, y no copies y pegues las leyes tampoco, tipo, eso es explicar nada más. Codificar. O sea, lo más importante son los hechos. Okay. Lo más importante son los hechos. Y si vos querés decir que va contra algo, le decís que va contra la ley, tanto y punto, sin hacer más declaraciones. ¿Por qué? Porque si bien es importante la legislación nacional, no es lo más importante en la escala internacional. En la escala internacional ya se ven otras cosas. En términos jurídicos, la ley nacional es un mero hecho para el derecho internacional, no es una ley, es simplemente una cosa que existe. Entonces, de ahí lo que importa en realidad es el análisis desde el punto de vista de los derechos internacionales que hacen los expertos. Entonces, lo que yo necesito en realidad más que nada es que hagan el resumen para yo verlo y decirles, miren, revisen esta parte y cuando ustedes lo manden tengan más chances de que eso sea bien recibido. Entonces, un resumen de estos dos casos, ¿sí? No pensemos en más, pensemos en estos dos. Esos dos casos vienen prácticamente en una sola línea, porque el comité nace a raíz de la perturbación del trabajo. No importa, pero pero es diferenciable. Ahí O sea, puedes relacionar, pero es diferenciable. Y digo,
cuanto más cosas vos sumes, vos pensás que las relatorías son temáticas. Entonces, eso se va a salir de la temática. O sea, la Contraloría, o sea, el comité es más una cuestión de índole de acceso a la justicia, de Contraloría del Poder Judicial, etc. Más allá de por qué nace. Claro. Mientras que el otro estamos vinculados a una lucha, digamos, social por acceso a derechos sociales, que después, digamos, en medio está involucrada en detenciones arbitrarias. Pero el punto troncal es ese. Entonces, habría que hacer esa tarea. Dos separados. Dos separados. También pensémosla, digo, para que tengan tiempo para armarlo, de acá a la época del taller, segunda quincena de julio, fines de julio, por ahí. O sea, hay tiempo para preparar. Y después, ahí nosotros vamos a explicar qué son las cosas que pueden hacer los procedimientos. Pero pueden hacer varias cositas. Todas implican una comunicación al Estado. Un contacto de los procedimientos. Al Estado no le dice, usted Estado está velando, sino que le dice es, recibí esta alegación de violaciones, me preocupa por esto, esto y lo otro, dame explicaciones. Entonces, ese darle explicaciones al Estado, lo que hace es que ciertas personas dentro del Estado se muevan porque están recibiendo un pedido internacional. ¿Sí? A veces tiene más efectos que otras, yo le puedo asegurar que siempre lo ven. Que siempre lo ven. Por ahí no responden, pero lo ven siempre porque yo estoy seguro que lo ven. Y conocen muy bien cómo se manejan los procedimientos, o sea, la gente del Estado está capacitada para recibir eso, o sea, saben lo que es, saben lo que implica, saben cómo responderlo. Entonces digo, me parece interesante porque eso va a subir un poquito más la vara del reclamo y sumar a otros actores a la discusión que pueden empujar. Bueno, mire, doctor Víctor, yo quiero saber el alcance que ustedes nos pueden brindar a nosotros según la resolución 212 del año 2009 del Consejo de Derechos Humanos, ¿verdad? Que insta al Estado venezolano y a los Estados partes de las Naciones Unidas a no intimidar ni tomar represalias contra quienes defendemos los derechos humanos y colaboramos con las Naciones Unidas. Porque, aunque nosotros decimos aquí, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, no es fácil ir a estas instituciones. No es fácil y no sabemos cuándo se les venga la ventolera y hagan lo que me dijo una oportunidad la doctora Elena Evao. Le vuelvan a hacer lo mismo, de encarcelarlo por abuso de poder, o le hagan algo peor, ¿verdad? Y se lo digo con mucha claridad, como cristiano que soy, creo en Dios, creo en Cristo. Por eso no me dio espíritu de cobardía, estoy aquí, he insistido aquí, este es el quinto viaje creo que hacemos aquí estas instalaciones, ¿verdad? Y voy a las instituciones y no me salen los funcionarios, no me atienden, no dan la cara. El juez, la semana pasada, no salió a la sala de audiencia, suspendió, que no fue el Ministerio Público. Se suspende porque no se presenta al Ministerio Público. La del Ministerio Público, cuando fui a hablar con ella, me amenazó, si usted no va a la audiencia, pide una orden de aprehensión. Le digo, no, doctora, vaya que yo voy a estar ahí. Entonces yo voy a la audiencia y ella no va. 2 oportunidades ya. Ahorita pusieron para 2 meses más. ¿Ya? La audiencia. Una audiencia que es ilegal. Porque ya lo que está dado, 10 años, se van a cumplir 10 años de haber tenido preso. Y todo el procedimiento, desde que me sacan de mi casa, es nulo. O sea, no pudieron ni siquiera tener testigos para acusarme de una flagrancia. Quiero entender algo muy bien. Te hace unas preguntas muy específicas, ¿sí? Para tener la información. Porque, ¿qué pasa? Tu caso fue documentado también antes de que yo llegara a la oficina, ¿no? Y después, bueno, seguimos un seguimiento, etc. Entonces nosotros tenemos información, pero lo que hacemos nosotros es constantemente actualizar la información y chequear que esa información esté correcta, ¿sí? Entonces, ¿a vos te tienen qué día específicamente? ¿Cómo? El 10 de octubre del 2013. 2013. ¿Cargos? Estafa continuada, agravada, asociación para delinquir, uso de documentos falsos, entrega de documentos de identificación en grado de tentativa, esos 4.
de los cuales todos fueron rechazados en la presentación. ¿Presentación cuándo fue? La presentación fue El 20. el 12 el 12 de octubre, en los 48 horas me presentaron. ¿Y dónde estuviste detenido vos? En mi casa, desde mi casa me sacaron. No, pero ¿dónde fue? En el estado de Arima. ¿Pero en el tramo judicial o dónde estuviste? SEBIN, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. ¿Hasta cuándo estuviste ahí? Ahí no me tuvieron ni... En Barinas. En Barinas. Y de ahí me pasaron para la comandancia, me llevaron a un médico, me pasaron para la comandancia de policía y después me mandaron para el internado judicial. Al mes me mandaron al internado judicial. Al mes me mandaron al internado judicial. Al año y 6 meses me sacan y me trasladan un secuestro para Barquisimeto, Uribana, porque supuestamente el internado Centro Penitenciario David Viloria de Uribana a Barquisimeto, donde culminé 6 meses de privativa de libertad preventiva. Entonces, ¿la preliminar cuándo fue? ¿Ya? ¿La preliminar cuándo fue? La preliminar, sí no me acuerdo, fue suspendida en varias oportunidades, pero sí se hizo como a los 3 meses. ¿Vos podés averiguarme después la fecha exacta? Tendría que buscar el expediente y te lo paso. Pero no pasó todo el expediente, pasó No. la fecha nomás. ¿Y el juicio empezó? El juicio empezó como a los 8 meses. ¿Te va la fecha? No, tengo que revisar el expediente. Lo que dice que tuve la libertad el 17 de diciembre del 2015. Con una sentencia viciada, la cual apelé e hice que anulara. ¿Y ahora en qué instancia estamos? Estamos en instancia de que en la Corte de Apelación, al anular la sentencia, mandó a hacer el juicio nuevamente, que es algo contradictorio con la ley, con la ¿Cuándo fue Constitución. Eso fue en el 2017. ¿La Corte de Apelaciones mandó a hacer el juicio de nuevo o el TCJ? La Corte de Apelación. Ok. ¿Y se empezó el juicio nuevo? De ahí estamos que han votado jueces, he denunciado. ¿Y no se ha reanudado el juicio desde el 2017? No se ha aperturado nuevamente el juicio. Es lo que se niega, porque el día que haga la apertura, ¿qué va a hacer el juez? Nito Hernández. ¿Tribunales que intervinieron en el caso? Ajá. Sí, tenés los jueces también. Sí, todo me lo sé. Y fiscalías y fiscales. Sí, también. Había ahí aproximadamente la juez Clelia Carolina Paredes Villafañe, quien lloró el día de la audiencia de presentación y me dijo: señor Paredes, le digo las 3 actuaciones que puede hacer: recusarme con mi superior, a interponer un amparo constitucional o apelar a la decisión, pero usted queda detenido. Esa juez llorando prácticamente con los ojos aguados, porque la amenazaron que si me soltaba, ella iba presa. No, que tu caso no es, no sé, es terrible, pero no es el primero que escuchamos. Después ella me deja privado de libertad con una sola acusación, de las 4, me deja privado con una sola acusación. Esa fue la presentación. Para poderme mantener privado de libertad después de la preliminar, tenían que tener otras acusaciones, porque no daba para tenerme privativo de libertad preventiva. ¿Y entonces cambiaron a la juez, la votaron, metieron a otra juez, retomó lo que ya había sentenciado la anterior y me pasó privado de libertad para juicio con 3 acusaciones. ¿Cómo es? O sea, las que están ahora son esas, ¿no? Las que estaban, porque a la última hora me dejaron una sola. Me le cambiaron el calificativo, yo le dije que no aceptaba cambio calificativo porque yo no había cometido nada, porque la juez me dice: mire, tiene la opción de pedir cambio calificativo. Yo le dije: no, yo no voy a pedir cambio calificativo, yo no he cometido nada. Entonces ella arbitrariamente cambió el calificativo a estafa simple para sentenciarme a 1 año y váyase que usted está en libertad, porque tuvo 2 años, 2 meses. ¿Y ya está con estafa simple también? ¿Cuáles son los delitos? Estafa es lo único que tengo.
Okay. Estafa simple fue lo último que quedó en la sentencia y fue con lo que se fue a la corte. Mándame esta información, pero esta misma información también quiero que la pongas después en el relato que vas a hacer de los procedimientos especiales. ¿Sí? Pues esa es información precisa que sirve para el momento de hablar con las autoridades. Yo voy a dejar esta información después, pero necesito que me mandes bien los datos. Porque estoy seguro que hay información de esta que nosotros no tenemos. Porque, digamos, me voy a sentar a hablar con la gente de la unidad de Estado de Derecho a ver si pensamos qué otra estrategia podemos utilizar en el caso tuyo, ¿no? Por la amplia demora, etcétera, etcétera. Y también estoy pensando que puede ser interesante que pienses en la posibilidad de hacer una denuncia ante los órganos de tratados de Naciones Unidas. ¿Viste la Comisión Interamericana? Yo no... Algo parecido, pero de Naciones Unidas. Bueno, no sé cuál es el la diferencia, por eso, poder también pensar en una capacitación sobre eso. Porque la Comisión Interamericana tiene su formato. Pero ahí hablaríamos de dos capacitaciones, ya para no hacer tanto, porque son temas distintos. Pero sí prefiero hacer primero de procedimientos especiales porque mucho de lo que veas en procedimientos especiales les va a salir para entender lo del Comité de Derechos Humanos, que es el lugar donde vos deberías hacer esta denuncia. ¿Por qué te digo Comité de Derechos Humanos? Porque para acceder al comité, no al Consejo, el Comité de Derechos Humanos, que es el que regula el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es necesario agotar recursos internos. Pero hay una excepción al agotamiento de los recursos internos, que es la demora injustificada. En tu caso está claro que está eso, ¿no? Que bueno, ya el Comité de Derechos Humanos es un órgano cuasi judicial. Es decir, no es un tribunal, pero se comporta en su procedimiento porque es un procedimiento contencioso. O sea, vos contratás. ¿Entendés? Y no son jueces, los miembros de los comités, pero trabajan como si fueran tales. ¿Sí? Porque lo que tienen que hacer es cotejar si el Estado violó o no la convención. Y eso puede ser interesante. Es una batalla que dura un aproximado de 4 años. ¿Okay? Para que la tengas en mente. Que en el medio puede ser que también el hecho que hayas iniciado un caso ante el comité haga que el Estado se mueva y resuelva el caso y después el comité va a resolver en abstracto, ¿no? O sea, que el caso ya, digamos, vino en abstracto porque se resolvió la cuestión. Pero digo, eso ayuda no solo por una posible decisión del comité, sino para impulsar los procedimientos a nivel interno. Poder ser el Estado dice que prefiero resolver esto a nivel interno antes de que siga avanzando el comité de derechos humanos. Bueno, pero ahí se hace una segunda capacitación. Pero fíjese algo, doctor. Necesito que cuando me dijo que yo hacía preguntas muy... Lo de la resolución 212 del 2000. Sí. Porque yo estoy dispuesto, pero no puedo poner en riesgo a mi gente. Yo necesito que ellos tengan seguridad y que las Naciones Unidas me digan que a mí no me van a secuestrar. Y aquí estamos vamos a hablar claro. No, bueno, primero que a mí no me van a secuestrar a mi hija, o aquí me le van a secuestrar a él. Porque le voy a decir algo. Yo presumo, como lo presumió el viceministro de Interior, Justicia y Paz en el año 2013, cuando secuestraron a mi cuñado y solamente apareció el alzamiento. Y yo presumo que a mi hermano, que lo persiguieron 4 motos con tipos vestidos como funcionarios del SEBIN y lo hicieron estrellar y matarse, perder la vida allá en Barinas, yo presumo que como me lo dijo el viceministro, que eso estaba relacionado. Es que el viceministro me lo dijo, Hidalgo Suárez, general, viceministro del Ministerio de Interior y Justicia y Paz. Conversé con él y le expliqué la situación. Le dije, me secuestraron a mi cuñado. 5 días antes estuvo reunido en mi sede, en las reuniones donde en las asambleas, donde yo presentaba las asambleas. Y mi hermano, que en paz descanse, a las 4 o 5 de la mañana los persiguieron unos motorizados, uniformados de negro, y lo hicieron estrellarse con un camión. Perdió la vida. Eso lo comenté yo al Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Y lo que me dijo el ministro, eso está relacionado. Vamos a investigar. Pero todos los que se meten a investigar, después terminan callados. Aquí hay la muerte de la señora Giruma Antonieta Paredes Narváez, que por casualidad de la vida tenía mi apellido, pero no era hermana mía. Cuando me meten preso, el PSV saca remitido
que yo debo demostrar, porque ya ella la habían metido presa por haberme ido a apoyar en el estado Barinas, en esta lucha de vivienda y ciudadanía. Y había hecho dos actos con ella, uno en el 2012, en la campaña presidencial de Chávez, y le presenté 2.000 personas, y esa señora se comprometió a volver a Barinas a ayudar a ese trabajo. Pero el PSUV Barinas le dijo que no. El gobernador Adán Chávez y su entorno le dijeron que no le permitían que me apoyara. Pero como Chávez estaba vivo, ella tenía apoyo en Miraflores y lo hizo, brindó el apoyo. ¿Qué pasó después? Cuando volvió en junio, ya Chávez estaba muerto. Y también le cayó el SEBIN en los hoteles donde estaban hospedadas en Barinas, brindándonos apoyo. Y al mes que se vino, la acusaron de estafadora, la metieron presa, con 13 más, soltaron a 12, la dejaron sola y murió en extrañas circunstancias, presa en el INOS, Instituto de Orientación Femenina. Murió presa. Ahí están las notas del periódico. Se prenden las alarmas porque murió Giruma Paredes en extrañas circunstancias, un infarto. Yo sé cómo muere la gente presa, porque yo duré 2 años adentro. Y cómo sale en el periódico. Yo vi cómo los ahorcaban y salía en el periódico el día siguiente, se ahorcó reo en la celda. Yo vi cómo los mataban, cómo los mutilaban. Y los llamaban a uno en una cancha a que uno viera para sembrarles el pánico y el terror de dominación. ¿Verdad? Y a mi mejor amigo, un compañero de lucha de tierra agrícola, me lo mataron por sicario cuando me tenían preso. Me había secuestrado. Eso lo he venido denunciando a todos los niveles, ¿verdad? Entonces usted puede entender mi preocupación cuando yo quisiera, y cuando la doctora Elena de Baus y cuando ustedes me piden confidencialidad, la confidencialidad ¿qué nos ocasiona a nosotros? Que nos maten y nadie sepa por qué nos mataron. Está bien, no pueden ustedes aparecer con el comité que está presentando la queja, no, nosotros aceptamos, pero yo quiero tomarme mis fotos aquí en los emblemas que estuve aquí, ¿verdad? Que estuve aquí, porque el Estado venezolano tiene que responder ante el Consejo de Derechos Humanos por esa resolución 2.2. Y si ustedes no me dan una respuesta a ustedes de qué pueden hacer ustedes con esa resolución 2.12 sobre mi equipo. Pero yo te puedo dar una respuesta y creo que eso se hemos dado, pero te doy de nuevo, muy claro. Nosotros, punto principal, nosotros no tenemos un poder de policía en Venezuela. Nosotros no podemos ponerte un policía de Naciones Unidas que te acompañe para que no te pase nada. Digo, eso es. No tenemos. No es lo que queremos. Eso por eso. Nosotros sí tenemos, nos somos muy en serio las represalias en 2 niveles. Vos tenés represalias por tu trabajo de defensa y represalias por colaborar con Naciones Unidas. Represalias por colaborar con Naciones Unidas, de hecho, no se quedan confidenciales, se hacen públicas, porque hay un mandato, un informe del secretario general de Naciones Unidas. De hecho, salió hace poco, el informe va a salir ahora, donde ahí, digamos, el Estado sabe que es algo muy serio, digamos, porque es muy serio todo tipo de represalias, pero la colaboración con el sistema de Naciones Unidas es un punto principal para que, digamos, exista una presencia de Naciones Unidas en los países. Entonces, sería el mecanismo. Ahí, digamos, hay un mecanismo claro tras ese informe y, digamos, un informe que se presenta a la Asamblea General, que el Estado, digamos, le tiene como mucho respeto. Entonces, se la piensa bastante. Pero lo otro es que el principal mecanismo de apoyo es el teléfono mío del EN que ustedes tienen, o Gianluca también, digo, de quien sea que lo tengan. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos canales de comunicación y ni bien pasa algo, lo que ustedes tienen que tener es un sistema para que, no sé, si te pasa algo a vos, acá los colegas me mandan un mensaje a mí, por ejemplo, si le pasa algo a un señor, vos mandas un mensaje a mí, o a Elena, o lo que sea, y ese aviso recién nos permite inmediatamente contactar a las autoridades para consultar por el asunto. Y ese inmediatamente contactar a las autoridades lo que ha logrado en muchísimos casos es que la persona en un par de horas esté libre, que la persona la presente sin cargos y, digamos, estimen los cargos en la presentación, ese tipo de cositas. Ya cuando nosotros le comunicamos al Estado que estamos pendientes de una situación, se la piensa bastante más, ¿no? Sobre todo porque muchas veces, digo, es cierto que es un Estado muy centralizado, Venezuela, ¿no?
pero muchas veces hay dinámicas locales y pasa mucho en Barinas, pasa mucho en Bolívar, pasa mucho en varios lugares. Entonces no necesariamente lo que pasa en Barinas va a venir de una orden desde Caracas, a veces responde a dinámicas locales de cada lugar. Y en esas situaciones, si el de Caracas no está contento y nosotros hablamos de una situación en Barinas, lo que ha pasado muchas veces es que ha habido una orden de Caracas diciéndole paren con esto ahí. Entonces, ese tipo de trabajo lo podemos hacer y está siempre disponible. O sea, con eso pueden contar 100% con ese tipo de asistencia. Va a estar. ¿Siempre somos efectivos con eso? No. No siempre nos escuchan, porque a veces hay un enseñamiento específico muy puntual. Digo, entonces, a veces lo que nosotros recomendamos es no van a dejar de trabajar por el amedrentamiento, porque si no, no serían personas defensoras. Pero sí a veces es importante ser estratégico respecto de los momentos de publicidad, los momentos que no son de publicidad, dónde meterse, dónde ir, con quién acompañarse, qué plan, digamos, de contingencia armar. Digo, porque no siempre alzar la voz es la mejor estrategia. Muchas veces sí, pero no siempre. Depende del caso. Y esa parte ya es un análisis que hacen ustedes, digamos, como organización. Eso ya depende mucho de ustedes. Pero el apoyo nuestro en situaciones como esa lo tiene siempre. No solo por ustedes, cualquier miembro de la organización, ¿no? Por eso es importante que también divulguen nuestro número es público, puede divulgar nuestro número dentro de su organización para que todo el mundo lo tenga y que ante cualquier situación puedan, digamos, contactarnos inmediatamente. Mire, nosotros estamos dispuestos, el Comité de Contraloría Social, al sistema de justicia judicial, hablo con mucha responsabilidad en esa materia, pero sí pedimos ese apoyo de las Naciones Unidas, aunque cuando hay conductas como las que tiene el Estado venezolano, ¿verdad?, de hacerse de la vista gorda, si se quiere, o ignorar lo que se viene denunciando durante tantos años, donde está el conocimiento el fiscal general de la República, donde está el conocimiento el presidente de la República, donde está el conocimiento el Consejo Moral Republicano, que tenemos oficio ahí. Entonces, pero sí, el comité viene preparándose en materia de adquirir el conocimiento. Aquí está hasta mi hija presente, se graduó este año de Derecho, porque no sé cuándo van a atentar contra mí nuevamente. Y si me lo dijo el propio defensor del pueblo, delegado del Estado Barinas en su momento, me dijo, mira, no te matan porque no te quieren convertir en un mártir. Entonces él sabrá lo que oye, sabrá lo que habla. El defensor del pueblo ahorita, en este momento, el delegado del Estado Barinas no me atiende. Me dijo que no, él a mí no me atendía, ¿verdad?, porque yo usaba la transparencia en todo lo que correspondía. Somos instituciones del Estado, tenemos que actuar con transparencia, y él no es un fiscal del Ministerio Público que está haciendo una investigación, es una denuncia que se está planteando. Entonces él me dice que él no me recibe porque él no tiene que decir, y cuando él dice algo, no, es que es órdenes de Caracas, ¿verdad? Entonces la Constitución le dice a él en el 25 que no le servirán de excusa a órdenes superiores para no atender los derechos constitucionales legales. Por algo perdió su categoría, digamos, internacional de defensa del pueblo. Bueno, entonces eso... Esto es algo que estamos trabajando también, pero es muy difícil. Okay. Pero ya lo sabemos. Lo otro que me queda, porque yo sé que pusimos tiempo de 1 hora. Sí, no, pues estamos bien. No sé qué tiempo va. Estamos mejorando en la efectividad de las reuniones. ¿Verdad? Sí, me gusta ser preciso y me gusta, o sea, a la medida que uno va avanzando en el conocimiento y uno quiere ser más respetuoso y más ético a la hora de cumplir, ¿verdad? Y más a una personalidad como usted, que dale lo respeto y lo admiro en la forma como trabaja, igual que la doctora Elena, y a todo el equipo. Martín, que también tuve conversación telefónica. Sí, Martín seguramente va a estar involucrado también en algún momento por el tema de vivienda. Pero debería explicarle esto desde Rafael Ramírez, desde el órgano nacional de la vivienda. Primero mándenos este resumen que yo le dije para el coso, que eso nos va a servir para bien hecho. Y le voy a mandar los links de la sentencia para que revisen cualquier cosa. Las notas al pie, todo, sí. La tercera que quería saber en cuanto a la capacitación, ¿es abierta o un número reducido? ¿A qué se refiere con abierta? Todas las personas que puedan. Depende. Si no, que usted me diga, mi idea es para el comité, o
para algunos integrantes del comité y me dice si selecciona o... Si lo hacemos online, por supuesto, digamos, eso es un poquito más flexibilidad. La idea es que sea el comité, posiblemente otra organización más de Caracas, pero eso lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque realmente es muy parecido, o sea, no es los mismos temas, pero hay cosas que se tocan. Lo que sí me gustaría es, digamos, que sean para personas que efectivamente, más allá de sentir los conocimientos, sean para personas que efectivamente vayan a trabajar con eso, porque cuanto más personas, la dinámica, digamos, es más restringida la dinámica de trabajo, ¿entiendes? Cuanto menos personas se puede calar más profundo, sacar más dudas específicas, etc. Pero la idea es que sea así, gente del comité, ¿no? O sea, que trabaje en el comité y que tenga funciones específicas del comité. Incluso si tiene personas del comité que no están en Marinas, pero que están en otro estado, porque yo sé que tiene personas en varios lugares. Está en Colombia. Se puede. El presidente está pero en Colombia no. En Colombia no. El presidente está en Colombia porque duró 3 años, 11 meses, duró 2 años, 11 meses preso y lo soltó el juez y le dio vayas. Usted no cometió delito. No, vamos, gente que está acá trabajando acá, ¿no? Lo vemos, sí es importante, y ahí sí te voy a pedir ese tipo de capacitaciones, sobre todo porque hay personas que no son de la Contraloría, las manejamos en muy bajo perfil, ¿sí? O sea que eso que no se divulga ni en redes sociales ni nada, eso sí te vamos a pedir de extrema, digamos, precaución, porque, digamos, también necesitas consentimiento de todas las personas que estén ahí para, en fin, ya hay muchas cuestiones. Entonces ahí eso sí vamos a pedir que sea de extrema, digamos, confidencialidad. Entonces sí, podemos verlo, vos me puedes incluso proponer una lista, digamos, flexibilidad. Pero siempre ten en cuenta eso. Cuanto más reduce el número, más podemos profundizar. Sí, eso sí lo quiero. Yo tengo por aquí... Y lo mismo con el otro. Tengo por aquí, doctor, el oficio dirigido al doctor Volker Turk. Yo quisiera que ustedes me recibieran. Sí. Me dieran recibido. ¿Verdad? Y no importa que te dure 3 meses, 6 meses. Pero la cuestión es, ¿cuál es la cuestión nuestra? Ya yo me lo he tomado así, por eso es que voy en mi doctorado de Derecho Internacional, es contribuir con el mundo. Que tengan de ejemplo cómo se corrigió en la República Bolivariana de Venezuela los delitos de lesa humanidad y violaciones graves de los derechos humanos. Que sirva de ejemplo, ¿verdad? Porque no es que, o sea, me lo hicieron a mí. Mire, hay personas que murieron en la cárcel. Yo hice un trabajo de campo dentro de 2 penales. Sí, me encanta. ¿Verdad? Hice un trabajo de campo, ¿verdad? Y mucha la gente inocente que por razones políticas en este país o por razones de poder económico, de corrupción, de obras y de todo eso, pagaron años de cárcel. Algunos murieron en la cárcel, otros los mataron sin meterlos en la cárcel. A mí me mandaron a matar en la cárcel. Lo que pasa es que en el Parlamento me supo ligarme con toda la gente y como me dijeron aquí en el penal de Barquisimeto, de los más malos, me dijeron, mire, si ese comité nos sirve para ayudarnos, a usted no lo va a tocar nadie, porque aquí el que manda a matar es el gobierno, pero los que matamos somos nosotros. ¿Verdad? Y eso desde la cárcel se corrió hasta de las cárceles. De hecho, yo nombré hasta algunos funcionarios que estaban en proceso, tenían su libertad todavía de participación política, los nombré dentro del comité y lo hice público por los medios de comunicación. En Trujillo, en Táchira, en Apure. Entonces, yo creo que hasta eso fue lo que hizo de que ellos me soltaran, porque yo estaba dentro, donde estaba la situación más difícil de violación de los derechos humanos. Yo les estaba construyendo, ¿verdad?, un piso de defensa de los derechos ciudadanos de las personas. Entonces, vamos a firmar para dejarle el oficio. Voy a buscar igual, déme lo que pueda allá, que tengo el sello adentro, si lo firmo, lo sello. Lo otro, doctor Elías, como dirigente campesino especializado en un agrado. ¿Cómo era su nombre? Simón Velasco. Simón. Porque tengo ahí su nombre anotado, pero... Simón Velasco. Por cierto, la carrita suya me desapareció y... Bueno, el caso que viene mencionando el amigo Carlos era también algo parecido contra mí. Contra mí. ¿Por qué razón? Yo la tengo. No, yo fui recatista en apoyo con un ministro,
cortar tierra, ya por orden presidencial. Y entonces se me creó muchos enemigos, tanto como latifundistas, tanto como dirigentes campesinos. Entonces, el caso mío, que mediante 4 años y pico, estando constante con el amigo Carlos en la Contraloría, se me ha ido abriendo más las expectativas del análisis de un suceso que me pasó a mí. El suceso era que me perseguían, me mandaron a perseguir con un pseudo dirigente campesino. Bueno, me intentaron de matarme, pero no pudieron, no lograron el objetivo por la parte de un vehículo. ¿Cuándo fue esto? Eso fue el 2 de abril del 2010. Ok, hace un tiempo. Sí, entonces, ¿qué sucedió? A todo este análisis, nosotros, yo por lo menos presumo, o sea, siento del suceso mío, porque como no me sucedió a mí de que me causaran el daño, me lo causó fue la hija mía de 14 años, que sufrió en el accidente, y el día 25 de ese mismo mes de abril ella falleció a raíz de eso. Entonces no se hizo nada de justicia. La persona que me tiró el carro se fue, no se dio la fuga. Era como algo muy preparado, porque eso era un viernes 2 santo de abril. Y bueno, todavía no conforme, el día 26 de abril, ya enterrando mi hija, pues a los 4 días más, el día 30 de abril, viene una moto con un joven con una pistola en una reunión, por cierto, de esa misma cooperativa donde yo estoy ahorita, que está en Tiro, en el Tribunal Agrario. Intenta como matarme, pero una rama lo tropieza y entonces se enredó con la moto, pero me pasó la moto por encima y me partió la tibia. No pudieron hacerme nada, porque en ese momento llegó mi hermano, llegaron saliendo de una reunión. Entonces yo presumo, ¿verdad?, que la cuestión es que era una persecución, porque y la gente que estaba en contra mío y se hacían amigos míos no fueron tampoco al sepelio. ¿Pero tuviste otras situaciones similares de entonces para ahora? Y después fue en el 2018, ¿verdad?, el 12 de agosto, esa misma gente campesina en el mismo predio me agarran, me golpean y duró 4 días. ¿De la misma cooperativa? Sí, del mismo, de cercano, dirigentes invasores de oficio, que hoy en día son invasores de oficio. Y bueno, ellos me agarraron a golpe a como 5 personas, me golpearon y duré 4 días en el hospital, con tanto sangre y moreteado. No me mataron por los vecinos. Y yo, como me dijo el amigo Carlos, indagando, porque uno a veces, cuando uno va adquiriendo conocimiento, va adquiriendo también presunciones de las cosas de que uno le sucede, ¿verdad? Porque una vez, como dice el amigo Carlos, yo presiento ahí que la persecución mía era por ese mismo problema de la tierra. Puede ser, digo, el tema de esta cuestión la está registrando muy bien Martín, con tiempo, porque está casi que solo. Entonces, esto para recibir. esto lo ha recibido, claro. Ok, chévere. Vale, y acá me apuntaste. Los anexos. Okay. ¿Pero esto que es para la corte? Para corte. Sí, ese ¿Para la corte internacional? Y anexo copia del formulario que pidió Karin Khan. Ok, pasa que esto no te lo puedo recibir yo porque no. Como anexo para. Okay. Ahí le pongo anexo, copia de formulario enviado a Karin Khan y copia de oficio. Pero esto es dirigido al alta, ¿no? Okay. A Volta. Está bien, listo. Esto ya lo presentaste vos, ya lo mandaste. Es solamente copia. Sí, Okay. sí. Perfecto, y este te lo sello. Ahora te lo sello todo.
¿Hiciste denuncias de todo esto, fiscalía? Sí, la denuncia, claro, y eso, además, hubo hasta orden de captura y no procedió tampoco. Y después, bueno, yo tuve que neutralizarme en todo. Y todavía aún... Sí, porque la persecución era la honestidad mía, porque yo hacía las cosas correctas, pues, y aquello, que es como todo. Me crié, se me crió esos enemigos, pues. Entonces tuve que bajar la guardia y quedarme lento. Y así le hacen a los campesinos cuando los campesinos quieren hacer el bien. Y yo soy un productor, 100%. Tuve créditos automatizados con el Banco Agrícola por 4 años. Y bueno, o sea, lo cuento así como Carlos lo comentó ahorita, ¿verdad? Y como una presunción, o sea, como algo que de todo lo que uno resume, ya que le pasa a uno la tempestad y viene la calma, pues uno analiza las cosas. Sí. Y inclusive yo metí una denuncia en contra de esa gente en la Defensoría del Pueblo. ¿Y qué pasó ahí? Tampoco lo sé. Inclusive yo los denuncié y desestimaron la denuncia. Yo hice también las cosas, pero lo dejé así como en manos de Dios, pero ahorita, como hemos conversado con Carlos y yo, a raíz de eso vienen todos esos problemas, porque eso se crean cuando uno anda por la transparencia. Y bueno, y ustedes saben cómo está ahorita este sistema de cosas. El gobierno, el Estado venezolano... Esto para, antes de que vayamos, para ver por este lado. Sería interesante eventualmente escribirme por WhatsApp porque yo le voy a comentar a Martín para que Martín pueda revisar también tu caso, porque esa es una temática ya muy específica de Sí. pero bueno, y ahí ver también de qué manera se puede impulsar acciones de justicia, consultar, etc. Perdón. El Estado El usa el sistema de inteligencia para hacer castigos, pero que parezcan accidentes. Sí. Le hacen un estudio. Mire, hay abogados en el circuito penal Barinas. Hay un abogado que el otro me dijo, "No, ¿cómo hago que me ayude?" Pero después le da miedo. Porque él por una causa, ¿verdad? Y él dice, mi hijo me lo mataron por esto. ¿Quién es? Un abogado jubilado de la defensa pública. Y él me dice, mi hijo me lo mataron por esto. Porque castigan a las personas, pero lo hacen de una forma no directa, que es que te están castigando por esto, ¿verdad? Sino que te hacen el castigo para perturbarte tu vida. Lo que está contando el amigo Simón y lo que yo le planteé al viceministro de Interior y Justicia. O sea, hacen ver las cosas como que si es otra, ¿verdad? Como le pasó a mi hermano, que en paz descanse, que lo persiguieron. De repente pudo haber sido el AMPA, pero no ligada al Estado, para robarle el carro a las 4 o 5 de la mañana. Pero también, como lo dijo el ministro, no, esto puede estar muy relacionado. Por lo que yo venía trabajando, porque ¿qué pasa en esta lucha de la vivienda? ¿Verdad? Que los terrenos estaban en manos de personas con mucho poder político, como un general comandante del destacamento 14 de la Guardia Nacional del Estado Barinas. Entonces, cuando se le va a aplicar la ley, ¿verdad? Ellos se resisten y usan, como no tienen legalidad para parar algo, usan lo que es las estrategias de represalia y de castigo.
De aquí nosotros vamos al Consejo Moral Republicano, ¿verdad? Y siempre nos preocupa, porque a muchos de los que yo conocí en la cárcel, iban a las instituciones a formular una denuncia y le decían, espere ahí. Y cuando llegaban era el SEBIN o el DGCIN, y le montaban esposas y los recogían. Y se los llevaban. ¿Verdad? Los que no tenían dolientes, muchos hasta los desaparecían. Por eso hasta, yo sé que mi hija y Simón, que venían en camino, pero yo estaba aquí, entonces yo monitoreando, llamando. Entonces creen que es que uno está molestando. No, es que uno ya sabe en lo que está pisando. ¿Con quién estamos actuando? Y entonces nos preocupa, doctor Víctor, que esa es una preocupación que tengo yo, ¿verdad?, con la oficina de la alta comisionada. Por lo menos el caso que se ha puesto en el tapete, que la doctora Elena me ha dicho, no, estamos haciendo actuaciones. Y yo le dije, deme constancia de las actuaciones que se están haciendo en el caso mío, porque fíjense que vamos para 10 años. De los 10 años, ustedes ya llevan 2 años conociendo la oficina de la alta comisionada, ¿verdad? Y el gobierno no le hace caso ni a ustedes, ni a nosotros, ni a nadie. Y entonces, ¿qué piensa el mundo? Que aquí estamos bien. Porque si ustedes están aquí con 4 años ya que van a cumplir ahorita en septiembre. Bueno, los informes no dicen eso. Bueno, sí, claro, los informes nos salvan. Pero nos está pasando igual que ellos. Mandan un oficio. En los países donde se está bien, no están haciendo su bien. Mandan un oficio del Consejo Moral Republicano, no, mire, estamos atendiendo las denuncias del comité. Pero en la praxis... No, nosotros no nos mandan oficios. A ver, nosotros no es que te pongamos una constancia de algo, porque gran parte de nuestras gestiones son de carácter informal, si se quiere, ¿no? Ya te dije, es un trabajo de incidencia. Nosotros no somos un tribunal que le mandamos, o una defensoría, que le mandamos un oficio, etc. Nuestro trabajo es más, muchas veces con un perfil más político. Y en la política, digamos, prima la informalidad. Lo formal son nuestros informes públicos. Sí. Entonces, lo que podemos hacer es seguir trabajando en mecanismos más formales. Uno de esos mecanismos formales son los procedimientos. Los relatores dejan una constancia escrita del pedido que hacen por su mecánica de trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la potestad de enviar comunicaciones al Estado. No es parte de nuestra potestad. Porque nuestro mecanismo es distinto. Es un mecanismo que tiene otro tipo de características. Nuestro mecanismo formal, si se quieren, son los discursos del comisionado, son los informes públicos, etcétera, que son muy limitados, porque para ver todo lo que pasó en un año en todas las áreas de derechos humanos de toda Venezuela, nos dan 8.000 palabras. Entonces, es una tarea titánica. Por eso, digamos, es que nosotros siempre hablamos de la complementariedad de los mecanismos. Porque cada mecanismo aporta su granito de arena para que todo el sistema internacional pueda apoyar. Nosotros el nuestro, usted tiene la CPI por otro lado, la misión de investigación de los hechos por otro lado, las relatorías por otro lado, los comités de los tratados por otro lado, y así es que se va presión de varios lugares, en algunos casos con mecanismos más formales que otros. Pero entonces trabajemos justamente para el tema de la estrategia con los procedimientos y con los órganos tratados, que eso le va a dar una constancia mucho más firme en esos términos que lo que está buscando. Y son, digo, depende del caso. Si les interesa abordar la cuestión, que depende de ellos, y en eso nos podemos insistir desde nuestro lado como para apoyarles, hacer un apoyo a ese pedido.